¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Los saluda Guido Duarte Plata desde la ciudad de Huaraz, en el corazón del callejón de Huaylas, en la cordillera tropical más alta del mundo. Pilar, muy buenos días. ¿Qué tal, Guido? Muy buenos días. Buenos días a nuestra audiencia que se da cita para justamente acompañarnos en la programación de hoy. Bueno, datos importantes e interesantes vamos a tener el día de hoy. Más adelante vamos a conversar esta mañana con el magíster Mario Villafuerte Vicencio, un tema sumamente importante, Ancash en cifras. Alcanzar el bien común es tarea de todos. No cejaremos nuestro afán periodístico por abonar en nuestros gobernantes y sobre todo en aquellos que la ley les confiere, generar el orden y la normatividad local y regional necesaria, un cambio de actitud y empoderamiento para encontrar el bien común. Nos referimos a los regidores en los gobiernos locales y a los consejeros en el plano regional, de quienes no vemos asumir el compromiso de encontrar la ruta del bienestar. Producto de ello, encontramos en los portales de las correspondientes instituciones que hasta el momento, a 5 meses de gestión, no asumen proyecto alguno. Por el contrario, lo vemos detrás de la fanfarria y de buscar que les chorree alguito de la gestión. El empirismo, la improvisación y el corto plazo está caracterizando a regidores y consejeros, lo que nos muestra una institucionalidad limitada y frágil, con legitimidad escasa, que no atenúa ni encausa la demanda de la sociedad. Prima en ellos una visión cortoplacista que no abriga la esperanza de mejorar nuestra presencia en el contexto de ciudades avanzadas. Esta falta de institucionalidad también está inmersa en la sociedad, donde las organizaciones de base como el Frente de Defensa y los colegios profesionales no coadyuvan en generar los cambios que la sociedad demanda, inoperancia que facilita el que la muchedumbre sea fácilmente manipulable por medios formales e informales, constituyéndose en el blanco favorito de los medios de comunicación de masas. Esto se percibe generalmente en las redes sociales, donde abundan consumidores de su información. Una ciudad como Huaraz, una región como la de Ancash, milenarias en su cultura, enorme en su territorio, accidentada en su geografía, laberíntica en su historia, mestiza en su gente y su cultura, es decir, una región compleja que no tiene nada de lineal. No contar con instituciones fortalecidas de la sociedad civil no le permite objetivamente resolver los retos que se les presenta, lo que resulta demasiado tarea para estos ciudadanos sin luces, sueños ni ambiciones de superar las instancias del desarrollo. El primer problema que ha saltado a la vista son las manifestaciones de una corrupción contagiosa. Primero en el gobierno regional, que ha motivado la destitución de algunos de sus funcionarios, y luego en la municipalidad provincial con procesos administrativos carentes de conocimiento de lo que es la gestión pública. Y si a ello le sumamos la pobreza y la carencia de fuentes de trabajo que son enfermedades endémicas, es obvio que no se podrá hacer frente a esta situación con las solas armas del empirismo y el sentido común, pues la incomprensión de esta complejidad impide un diagnóstico eficaz y una acción idónea a emprender. Es aquí donde necesitamos de una sociedad civil empoderada, que sea vigilante del accionar de nuestras instituciones tutelares. Solo así podremos asegurar la continuidad de una región que busca crecer y ubicarse entre las primeras del país. Esto, amables televidentes, es desde luego nuestro punto de vista. ¿Y usted qué opina? Así es, parte de la editorial que semana a semana compartimos con ustedes, y ahora vamos a pasar al resumen de las principales noticias en la semana. Presentamos el segmento. Desocupación en Ancash, la falta de competitividad en la región Ancash y la presencia de la corrupción en el gobierno regional y los gobiernos locales en el transcurso de los últimos años ha sido un factor fundamental en el incremento del desempleo. La economía ancashina ha dependido de la evolución de la minería y los muy pocos productos de exportación como los mangos, la palta, los
arándanos, las fresas, la harina de pescado, entre otros. A ello debemos sumar la pandemia del COVID-19 y el fenómeno del ciclón Yaku han sido determinantes en el aumento del desempleo. El costo económico del desempleo es ciertamente alto, pero el social es enorme. Ninguna cifra monetaria refleja satisfactoriamente la carga humana y psicológica de los largos periodos de persistente desempleo en nuestra región. Hoy en día, muy poco o casi nula es la preocupación del gobierno central y de los gobiernos regionales y locales de combatir el desempleo o por lo menos mantenerlo a niveles bajos, ya que con ello se asegura que el bienestar económico vaya paralelamente con el bienestar social. De manera que urge la necesidad de plasmar proyectos que nos inserten a la economía del país. Por ello seguiremos insistiendo en la necesidad de formular un plan global para Ancash, un plan integral de inversiones, en el que se promueva la creación de la zona franca industrial de Chimbote y su correspondiente zona de extensión turística a los pueblos del Callejón de Huaylas, o el sistema de teleféricos, que muy bien podría reactivarse, que desde hace 7 u 8 años está en el Congreso de la República. Solo así podremos lograr la presencia de capitales privados que podrían reactivar nuestra economía, con el consiguiente incremento de la ocupabilidad de mano de obra de tanto joven desesperanzado por la carencia de trabajo. La responsabilidad recae en nuestros congresistas, quienes no han tenido la preocupación de presentar un proyecto de ley reactivador de nuestra economía. Urge reestructuración del aparato administrativo del gobierno regional de Ancash. Para estar a tono con las propuestas del gobernador regional, urge que una de las primeras tareas que debe cumplir este Consejo Regional es el de la reestructuración de la totalidad del gobierno regional y disponer su implementación de manera paulatina, que alcance su plenitud a enero del 2024. De lo contrario, todo habrá quedado en palabras, y como se sabe, las palabras se las lleva el viento. La estructura actual resulta obsoleta para el momento que vivimos, cuando existen recursos económicos que no se pueden ejecutar y que cada año recibimos la calificación de ineficientes, por incapacidad de gasto. Las gerencias de líneas sectoriales son una alternativa, pero además se deben de crear otras como la innovación, la ciencia, tecnología, que permita encontrar aliados estratégicos para dar un valor agregado a muchos de los productos que han incrementado su producción en los últimos años. El tiempo es hoy, mañana será muy tarde. ¿Qué estamos haciendo por la tercera edad? La tercera edad a la que ya estamos llegando, ¿no? Es una etapa caracterizada por la identidad personal, definida por la acción encaminada a integrar todos los sucesos ocurridos y los que les toca vivir. Posiblemente en esta etapa de la personalidad el mayor actúa en su vida diaria por criterios de adaptación y ajuste personal que le puedan conducir a un envejecimiento satisfactorio, sin complicaciones. Este sector etario es uno de los más abandonados de nuestra sociedad, donde los gobiernos locales no se preocupan de establecer programas contundentes a darles una mejor calidad de vida. Así como en algunas ciudades del país y muchas de primer mundo, sería conveniente establecer algunos programas de visitas a localidades cercanas a museos o desarrollar programas de música, canto, baile o cualquier otra que dé la oportunidad a las personas de la tercera edad insertarse en el quehacer ciudadano y mantenerse vivo y con esa juventud que debería de caracterizarlos. En esta tarea deben confluir las iglesias, las organizaciones no gubernamentales, la beneficencia pública, que debe entender que su tarea no solo es administrar el cementerio, sino que su tarea fundamental está en atender a la colectividad y también, oiga usted, sus bienes muebles que tiene. Sabemos que tiene numerosos bienes, no solamente en Huaraz, sino en la capital, de manera tal que la beneficencia pública tiene que actuar apoyando a la gente de la tercera edad. Trágicas noticias al inicio de esta semana: adolescentes se suicidan en Huaraz, en San Marcos, menores se agarran a balazos, y en Yungay, discusión termina con muerte de adulto y acuchillamiento de menor. El fin de la infancia y el comienzo de la adolescencia suelen ser periodos difíciles que presentan múltiples desafíos, tales como cambios hormonales, mayores responsabilidades escolares o laborales o relaciones personales turbulentas, entre otros.
lo cual puede llevar a tener pensamientos negativos. Sin embargo, hablar de un único factor precipitante sería incorrecto, aunque un hecho significativo tal como la pérdida de un ser querido, divorcio de los padres, mudanzas, agresiones, puedan empujar a un niño no solo a suicidarse, sino a cometer actos que lindan con la delincuencia. En principio debemos señalar que los padres deben velar porque sus hijos reciban los cuidados necesarios para su adecuado desarrollo integral. De igual manera, la sociedad debe preocuparse por la salud de su población y mucha falta hace que los gobiernos locales incrementen módulos de atención psicológica para ayudar a los padres de familia y a los docentes en el cuidado mental de nuestros menores de edad. Continúan maltratos en atención de ciudadanos en el gobierno regional. Hemos recogido la nota informativa del periodista federado Arnaldo Mejía, en la que da cuenta la manera en que es tratado don Bernardo Acosta, ciudadano payasquino de 80 años de edad, quien concurre a las instalaciones del gobierno regional con poder en mano de la sociedad civil de su pueblo para indagar de proyecto de infraestructura para su determinado lugar. Primeramente es maltratado en la caseta de ingreso por la rigurosidad que han implementado. Luego se topa con un controlador de tickets que se ubica entre los pasillos. Finalmente, al llegar al profesional que lo atiende, se topa con la misma ingeniera que hace un mes atrás lo había atendido y que no había hecho nada hasta el momento. Lo que es peor, el proyecto que persigue lo viene tramitando desde hace 12 años. Efectivamente, ese es el tiempo que demora un proyecto. Si no, veamos qué está sucediendo con el hospital de Huaraz, 10 años en su implementación, o peor aún, la compra de un tomógrafo que más o menos debe ser de 1 y pico de millones de soles. No pueden adquirirlo hace 4 años, de manera que, ¿qué sucede con nuestros profesionales? Incapacidad, y ahora se suma que pareciese que el gobierno regional se ha convertido en un cacicazgo, donde el cacique ha dispuesto que no ingrese la gente a efectuar sus trámites a esta repartición. Bueno, ahora finalizamos con el análisis, un poco al resumen de las principales noticias en la semana y vamos ya al espacio de fondo que tiene que ver con una entrevista ya anunciada hace una semana atrás con Magíster Mario Villafuerte Villavicencio, tratando el tema de Ancash en cifras. En verdad, un tema para nosotros importantísimo porque tiene mucho que ver con datos reales, la realidad actual en la que nos encontramos dentro de la región. Es importante conocer también el tema de la estadística porque nos permite la toma de decisiones adecuadas. Magíster, buenos días y bienvenido al programa. Buenos días, señorita. Un saludo cordial, lo mismo que a nuestros amigos televidentes. Bien, como lo decíamos al inicio de la entrevista, Ancash en cifras es un término que le hemos denominado a esta entrevista porque entendemos de que es importante conversar un poco sobre cómo estamos, ¿no? Estadísticamente, conociendo un poco de repente demográficamente el tema de la población, cuánto hemos crecido en Ancash, cuánto estamos en la sierra, cuánto en la costa. Si nos podría informar un poquito más usted que es más especializado en el tema. Partimos tratando el tema de población porque es el objetivo central de toda sociedad y todo Estado. Trabajamos para buscar, encontrar el bienestar de la población. En el caso de nuestra región, estamos bordeando 1.200.000 habitantes en la actualidad, con una tasa de crecimiento que está felizmente, diríamos, menor de 1%, porque tuvimos una tasa bastante alta en el periodo de 1980, en esa década, lo mismo que en todo el mundo, y eso ya preocupaba demasiado porque implicaba un crecimiento excesivo de la población frente a que la actividad productiva no seguía el mismo ritmo. Pero esta caída del crecimiento de la población no es que ocurre en Ancash o en el Perú,
es un proceso que está ocurriendo en el mundo. Hay un proceso de estancamiento del crecimiento de la población. Algunos países como España o como Alemania experimentan grandes números de personas de mayor edad, a tal punto que China, que tiene 1 millón o 1.500 millones de habitantes, ha tenido que modificar su política de población, estableciendo que pueden tener hasta dos hijos, porque estaba restringido a uno, y hoy con el propósito de que la población no se estanque, de tal manera que haya siempre fuerza de trabajo, jóvenes con capacidad productiva adecuada, ya han ampliado, pues, digamos, en ese país, ¿no? Sí, Magíster, pero también habría que evaluar un poco esto, ¿no? Justamente lo que usted indica, si bien es cierto en Asia, en Europa, se está incrementando más el porcentaje de la población de la tercera edad, ¿no? Y está disminuyendo la población que se encuentra entre los 35 a los 50, 55 años, e incluso la niñez y la juventud. Eso me dice usted que podría estar también más o menos dándose en Ancash, en nuestra región. Pero si hablamos de una población económicamente activa, más o menos, ¿en cuánto estamos? En Ancash la población económicamente activa está estimada en 567.000 trabajadores en actividad. De ese grupo, un 95%, un poco redondeando las cifras, están, digamos, ocupados, y hay una desocupación de alrededor de 5 a 6%. ¿Se ha incrementado eso con el tema de la pandemia o ha disminuido? Con el tema de la pandemia se ha incrementado. Más antes hemos estado alrededor de 3,5 a 4%. La pandemia efectivamente ha incrementado al haberse disminuido el proceso productivo, quiebra de muchas empresas, etcétera, ¿no? Y si hablamos un poco en términos de ocupación territorial, nuestra región, en buena cuenta, está mal cubierta poblacionalmente, porque solo 3 provincias tienen más o menos el 28% del espacio territorial. Esas 3 provincias abarcan casi 50% de la población, dejando, digamos, otro 50% para la zona sierra, que comprende a 17 provincias. Entonces, esto constituye un enorme problema para el Estado, porque cuanto más dispersa está la población, las necesidades van a incrementarse y la dificultad de atenderlos cuando están, digamos, en grupos bastante pequeños. Y por otro lado, en términos de crecimiento, es decir, de urbano y rural, resulta que en el país, en el Perú, casi el 80% de la población es urbana, 20% rural, totalmente inverso a lo que ocurría en los años 1940. Y ¿no? Se nota acentuado entonces una migración, ¿no? Sí, enorme. Efectivamente, produciendo el despoblamiento del campo, generando una enorme concentración en las ciudades y motivando un crecimiento totalmente desordenado, y eso hace que, digamos, sea pues una ciudad prácticamente invivible por la inseguridad que se ha generado, digamos, al haber una concentración enorme de población. ¿Cómo no, don Mario? En los últimos 80 años ha habido un trastoque total de lo que significa la ubicación de la población. No olvidemos que en la zona, en el caso nuestro, Chimbote, creo que son alrededor de 90 habitantes por kilómetro cuadrado. En la sierra son 60, pero aún así está concentrado casi gran parte de la población ancashina entre Chimbote y Huaraz. Y las localidades del interior de la zona de los Conchucos, por ejemplo, han quedado totalmente desérticas. Es poca la población existente. Han surgido pues un conjunto de ciudades intermedias,
digamos, después de Chimbote, como el caso de Huaraz, en segundo lugar Casma, Yungay, ¿no? Que son los que concentran, las tres provincias que concentran más población, ¿no? Ahí habría que ver algo más, ¿no, Magíster? Habría que ver el tema, evaluar un poco a fondo esta migración que de alguna forma va a producir en largo plazo un daño tremendo, porque no se va a asegurar el tema de la seguridad alimentaria, no se va a garantizar justamente la agricultura en lugares donde estaban los productores, porque ellos están migrando a la ciudad porque no encuentran justamente el desarrollo que necesita su pueblo. No tienen un buen hospital, no tienen un buen colegio, las vías completamente maltratadas, y todo eso de repente va a ir también sumando para que se siga abandonando las ciudades como Corongo, ¿no? La ciudad de los candados, ¿no? Que se queda todo el día cerrado. Felizmente en el caso de Ancash no ha ocurrido lo que ha pasado a nivel Perú. Les comentaba que 80% era urbana a nivel nacional, pero en el caso de Ancash estamos todavía con un buen número de población en la sierra, en el ámbito rural, que es aproximadamente 35%. Es uno de los departamentos, pocos departamentos, que tiene población rural bastante mayor que lo que es el panorama nacional. Entonces, esto ha conducido a que haya una reducción de la actividad agropecuaria. Somos cada vez más dependientes en términos de producción alimentaria, y un país que depende de alimentos es un país altamente vulnerable, y está conduciendo, digamos, a este crecimiento de la anemia u otras enfermedades que, digamos, fácilmente pueden combatirse con una adecuada alimentación propiamente natural, ¿no? Y que dicho sea de paso, la anemia en Ancash tiene es elevado. Está alrededor de 43%. Bastante elevado. Y ese es el indicador regional. Pero hay provincias que tienen muchísimo más, que superan 60%, en el caso de Piscobamba o Maricao de Suriaga, ¿no? Siguas y otras provincias. En el caso de Huaraz, la anemia es bastante pequeña, pero sin embargo tiende a incrementarse por diversas razones. En cuanto a pobreza, Magíster. Bueno, en cuanto a pobreza, podemos decir que Ancash en sí tiene una economía bastante informal, pero que funciona con cierta regularidad, digamos, y entonces eso hace que siempre exista algún trabajo. Fíjense que el Banco Central de Reserva indica que es una de las regiones que ha venido creciendo en los últimos 10 años al ritmo de 1,6% anual. Naturalmente, eso con las otras actividades que podrá verse con más detalle, pero en materia de población específicamente, necesitamos establecer también ciertas políticas que induzcan al desarrollo humano, porque en índice de desarrollo humano tenemos 2 distritos a nivel nacional que los lleva a los últimos lugares, que son los distritos de Chilla en Carhuaz y el Quillo en Yungay. O sea, como para no resentirnos en la costa y en la sierra, tenemos 2 distritos que tienen, digamos, el índice más bajo. Ese índice más bajo indica que la gente no está adecuadamente educada, desconoce sus derechos y aún conociendo no es capaz de defender sus derechos. O sea, ciudadano no es solo saber que la ley tal me ampara, sino hacer que esa ley que me ampara, que realmente me ampare, ¿no? O sea, hacer valer la ley. Y en ese aspecto,
estamos bastante descuidados en tema educación, educativo, ¿no? Claro, ahora que ha tocado el tema de educación, efectivamente hay infinidad de situaciones que podrían darse. Vemos que en colegios primarios son más de 2000 y pico colegios primarios en toda la región Ancash. Es bastante si lo dividimos entre los 166 distritos. Colegios secundarios son casi 500 a 700 colegios secundarios. O sea, hay infraestructura, el problema está en el docente. Por supuesto que el personal docente es un problema muy capacitación de repente, ¿no? Pero también habría que introducir ahí el componente de la familia, ¿no? Ajá. Particularmente el tema de la educación en sí no es tan dependiente o está ligado a la tarea instructiva que es el que hace el maestro, sino el tema de la familia. La debilidad de la familia induce pues a que haya pérdida de valores y por consiguiente haya también una sociedad bastante débil, ¿no? Ahora, de repente, la falta de un sistema comunicacional desde los gobiernos locales en ese tipo de distritos para poder empoderar, llevar el conocimiento de todo el aparato de gestión, por ejemplo, para que la gente conozca, ¿no? Y puedan empoderarse las organizaciones campesinas, las organizaciones de mujeres, a través del vaso de leche, muy bien podría efectuarse de conseguir ese nuevo tipo de gente que trate de ayudar a buscar los nuevos líderes de cada comunidad. Hoy en día que todo tiende a digitalizarse, todo es internet, tenemos un serio problema. Mientras existen cada vez más hogares con acceso a internet a nivel país, en el caso de nuestro departamento cada vez la brecha es mayor. Es decir, tenemos más número de familias que no tienen acceso al internet. Y si consideramos que ahora constituye un medio eficaz de aprendizaje, no solo para los estudiantes, sino para toda la comunidad, entonces allí tenemos un serio problema. Tenemos que resolver, hacer que los lugares más alejados tengan, internet por un costo, diríamos, hasta simbólico. Y el internet se ha convertido pues ahora un medio más de enseñanza. Hoy en día se puede, pensar en la labor educativa presencial y también semipresencial, o sea, virtual. Todo el mundo se está acomodando, a ese sistema educativo y nosotros estamos un poco ensimismados en que tiene que ser presencial y presencial y presencial. En el caso de la universidad, tranquilamente los estudiantes pueden escuchar su clase en las horas de la noche o muy temprano y durante el día desarrollar sus trabajos si son padres de familia con mayor razón. Pero no estamos pensando así, sino otra vez los estamos trayendo a la ciudad. Ahí los tenemos un poco como prisioneros para luego devolverlos al campo con quizás con menor conocimiento. Esto del internet es una gran brecha que tiene. Ahí está. Ahí está el indicador justamente, ¿no? Claro. El año... La línea azul. La línea azul es el Perú. Ajá. La otra es Ancash. Imagínense, el año 2012 es la que comienza, estábamos casi con una diferencia de 5%, y el año 21 ya estamos casi con una diferencia de 10%. Es decir, a nivel nacional hay cierto nivel o tendencia a crecimiento y nosotros venimos a... Mire, le decía, yo hace poco tuve una conversación con un ingeniero en telecomunicaciones, compañero de estudios, y él me hablaba la experiencia colombiana. En Colombia, tan igual que nosotros, tienen infinidad de pueblitos, distritos en el interior, pero ellos están procurando que casi todos los pueblos tengan internet. ¿Y cómo lo están haciendo? Concertando con las grandes empresas. Por decirle, él me comentaba, Canal 5 Panamericana tiene una banda abierta para todo el país, pero no llega a todo el país.
Entonces, en esos lugares donde no llegan, deben utilizar esa banda en una banda blanca local, me decía. Entonces, son términos que ellos conocen, pero sí se puede hacer, me dice. Ese tipo de cosas son situaciones que el gobierno debe analizar para poder llegar a todos los rincones del país. Solo así podríamos salir de este estado en que nos encontramos y ayudaría mucho, ¿no?, para todos los temas de desarrollo. Cuando se convierta, digamos, o se generalice este trabajo llamado teletrabajo, es decir, una prestación de servicio desde el lugar, desde la casa, ¿qué cosa van a poder hacer nuestra población de las zonas rurales que aún no manejan el internet? Resulta que antes llamábamos analfabeto o analfabeta a aquel que no sabía leer y escribir. Ahora el tema de usar el internet con cierta capacidad, es decir, no usar hasta ciertos niveles, constituye también un factor de analfabetismo. Que más o menos 21 millones. Claro, más o menos 21 millones de celulares hoy en día existen en el Perú, de manera que se constituye un instrumento de vital importancia para poder ayudar en todo este tipo de cosas. Lo que se requiere es ampliar pues la cobertura, ¿no? Y en ello el sector comunicaciones. He escuchado al gobernador regional hablar sobre la banda ancha que se requiere en toda la región y ese puede ser uno de sus buenos temas que podría lograr. Debería constituir un proyecto especial de esa inversión, porque es de urgente necesidad. Si no, como repetimos, esta brecha simplemente va a ir ampliándose y seguiremos de repente ya tipificados como país analfabeto por no dominar bien el internet. Sí, lamentablemente es eso, ¿no? O sea, los países desarrollados nos llevan pues una gran ventaja en el tema de lo que es el teletrabajo, lo que usted mencionaba ya. Desde la pandemia se ha notado con más fuerza, ¿no? El desarrollo de trabajar tú desde tu casa, ir reportando sin necesidad de estar marcando ni asistiendo presencialmente a tu oficina, ¿no? Entonces, pero aquí también pasa por un tema. Si hablamos de Quillo y si hablamos de otros distritos un poco más alejados de la región, el tema de la preparación a veces es una parte del acceso, no se tiene el acceso al tema del internet ni del celular, los equipos necesarios para poder participar en estos programas, ¿no?, digitales, pero también hace falta, creo yo, la capacitación. Porque no hay, pues, como usted lo indica, o lo estamos comentando aquí, un dominio al 100% del manejo de un celular o de una computadora, ¿no? Entonces habría que también hacer paralelo al crecimiento de la banda, la mejora de la banda ancha y todo eso, también reforzar o fortalecer el tema de la capacitación. No solamente del alumno que es el receptor, sino también del docente, ¿no? Porque, por ejemplo, con esta modernidad última y en el tema de la pandemia, se ha trabajado a través de la plataforma Zoom, de la plataforma Meet, etcétera, y no se ha sabido manejar todo. Muchos docentes no lo manejan, ¿no? Entonces ahí hay debilidades. Y nosotros mismos no hemos logrado hasta el día de hoy descubrir la infinidad de aplicaciones que tiene un celular, ¿no? Entonces, y es tan amplio. Los jóvenes, los niños creo que conocen mucho mejor este sistema y que muy bien cabría llevar de repente en la currícula, pues, de repente todo el sistema informático. Claro, ¿no? El manejo en ya sí. Desde la secundaria, el primero secundaria, ¿no? Debería llevar el tema de informática. E incluso, Guido, también el tema de el saber utilizar el buscador, ¿no? Porque a veces, ¿cómo utilizamos el celular? Solamente para los juegos. Claro. Pero el celular y el internet nos da, pues, una serie de beneficios. Si nosotros queremos de alguna forma aprender más, conocer más, lo encontramos en el internet, lo encontramos en el celular. Entonces todo eso hace falta también, yo creo, una capacitación, un interés que le ponga y que vaya todo un plan de trabajo, no solamente con el tema de la ampliación de la banda, como lo decía, sino también de la mano con el Ministerio de Educación o la Dirección Regional de Educación, de repente la misma universidad que se pueda sumar para fortalecer, ¿no?, en este manejo justamente. Aquí hay un tema muy interesante, ¿no? El internet, para cualquier aprendizaje,
tiene su tutorial. Usted puede llegar a manejar inteligencia artificial o puede llegar a manejar, digamos, un poco de lo que dicen los sistemas minería de datos o Big Data, porque tiene su tutorial. ¿Qué nos está faltando en realidad? La voluntad, el interés de aprender, porque todavía no entendemos que todo el conocimiento del mundo está ahí, está allí. Y un estudiante universitario que revisa realmente los conocimientos que hay en el Internet, va realmente ya con todas las ideas claras, quizás para algunas aclaraciones. Y por eso se dice pues que con el tiempo ya no habrá docentes, ¿no? Y la universidad tendrá que cambiar su enfoque, porque fíjese, si un estudiante se presenta diciendo que yo quiero ser administrador de empresas, sé manejar tu programa estudiado, etcétera, ¿qué le queda a la universidad? Simplemente evaluar si es verdad o no, y si realmente responde, defiende su tesis, etcétera, no quedará más que extenderle su título, ¿no es cierto? Entonces, el proceso de aprendizaje, en buena cuenta, no está tan lejos, está en nuestras manos. Lo que nos está faltando es pues que todavía no entendemos que el cúmulo de conocimientos que hay está en ese... ¿Cómo no? Interesantes estos datos que compartimos en este diálogo. Vayamos a otro tema, lo económico. ¿Cómo estamos en economía? ¿Cómo está el Producto Bruto Interno en su comportamiento en la región? Bueno, si hablamos en términos económicos, ya habíamos adelantado algo, indicando que nuestra economía, por alguna razón, es un poco más estable, con una tendencia de crecimiento, aunque muy moderado, y arrastrado, diríamos, por esta actividad de minería. El 45% del Producto Bruto regional lo conforma la actividad minera, con alrededor de 9-10% acompaña agricultura, construcción y otras con porcentajes mucho menores. Entonces, si bien en términos macroeconómicos, digamos a nivel de región, estamos bien, pero no dejamos de ser un país, un departamento meramente primario productor de productos de extracción, ¿no? Nuestro mineral se lo llevan, nuestros frutales se lo llevan tal cual, no tenemos ninguna intención de transformar, porque la verdadera riqueza se produce cuando hay industrialización. Los países que están en la cúspide han pasado por la industrialización. El transformar un producto genera mayor valor agregado en la medida que da oportunidad de trabajo a mucho empleo en las diversas fases productivas. Entonces, en ese tema tan importante de querer de avanzar, hemos en buena cuenta hasta retrocedido. Decir que, por ejemplo, en tema de turismo, si comparamos turismo 2018 con el turismo 2021, turismo de 2021 está 26% menos que 2018. ¿No? Claro que a nivel nacional han habido problemas muy serios, muy complicados, pero nosotros a estas alturas ya debemos haber revertido esa situación, porque el turismo, pues como sabemos, es uno de los pilares de la dinamización de la economía. Más gente, presencia de más gente, implica más demanda y por consiguiente implica mayor oferta. Y es una tendencia y no mundial. Solo en la ciudad, no solo en el ámbito urbano.
el turismo llega a los lugares más alejados, y ahí tiene que comprar, ahí tiene que consumir algún servicio, etcétera. Regiones que se están, dando prioridad a esta actividad, en nuestro caso, en nuestro país, están avanzando mejor que nosotros, como el caso de Cajamarca, Cusco, no quiere decir, porque nos lleva una enorme distancia. El turismo es una tendencia mundial, de manera que no estamos aprovechando la inmensa cantidad de recursos que tiene la zona. Entonces, este tipo de situaciones están haciendo de que no exista un enfoque real de lo que quiere hacerse. Hemos visto en el transcurso de los últimos años algunos letreros se han ubicado, no se han hecho algunas campañas muy raras que han efectuado para atraer gente, pero no se hace un gran proyecto. Y aquí se necesita, bueno, el aeropuerto debe superarse esa traba del aeropuerto, se requiere el aeropuerto, pero además se necesitan pues establecimientos de mejor calidad, una calidad 5 estrellas, que no los tenemos. Es cierto también de que el sector empresarial nacional está enfocado exclusivamente en lo que es el sur del país. Para ellos el turismo es Cusco, Puno y Arequipa. Y aquí nuestros empresarios no hay exigencia, no hay presencia de proyectos. Un poco que he revisado los proyectos de ley y he encontrado que desde la congresista Melgarejo hizo una propuesta de sistema de teleféricos en el Callejón de Huaylas por el año 2017. Pero allí se quedó, hizo tan solo la moción de orden del día y se quedó allí. Sin embargo, en el 2021, un congresista del FREPAP, Benítez me parece, él vuelve a insistir sobre este proyecto y avanzó a una comisión y fue aprobado en la Comisión de Cultura. Y faltaba la aprobación de la Comisión de Turismo y la Comisión de Economía y Finanzas para poder aperturar a la cooperación internacional o a la presencia de inversionistas internacionales para que puedan invertir en un sistema de teleférico para el Callejón de Huaylas. Además, hay, por ejemplo, Yungay tiene una propuesta desde el nivel municipal, por lo menos una idea. Lo mismo sucede con Marcará. Pero allí queda, nadie le hace seguimiento. Y si nosotros revisamos el teleférico de Cuela, que tiene más o menos 8 kilómetros de extensión, ha costado alrededor de 90 millones de soles. Nosotros en Ancash hemos tenido 17.000 millones de soles hasta el día de hoy, plata en cantidad, y no se ha sabido construir ni siquiera una de estas infraestructuras, que daría plata permanentemente. Aquí podemos introducir esto de las mancomunidades. La mancomunidad. Por ejemplo, en el caso de Callejón de Huaylas, debemos hacer pues actividad, promoción turística como Callejón de Huaylas, ¿no? Porque el visitante no viene pensando en Huaraz o en Yungay, viene pensando en el Callejón de Huaylas. En las regiones como Cusco y Ayacucho, las mancomunidades han invertido en turismo, un monto por supuesto no tan alto, pero ya hay experiencia de haber trabajado de manera conjunta. Y considero que las mancomunidades pueden trabajar muy bien en el tema de turismo de manera coordinada. Por ejemplo, el turismo tiene temor de consumir agua no apta realmente para el consumo humano. ¿Y qué pasaría si por esa mancomunidad para atraer turismo se ponen de acuerdo y dicen todas las municipalidades invierten en la mejora de la calidad del agua? Nos proponemos como prioridad el tema de la calidad del agua. Con toda seguridad habría presencia mayor de turismos incluso extranjeros. Pero hay unos esquemas. Y termino la idea de Guido. En ese tema de mancomunidad, nosotros tenemos creo alrededor de 12, 13 mancomunidades a nivel de región, por lo menos que he registrado. Solo en Bolognesi han invertido la mancomunidad han invertido alrededor de 7.000 soles o 8.000 soles.
Ahí hay un problema también. Habría que pensar necesariamente en que el interés que le pongan las autoridades en querer desarrollar o querer plantear o querer proponer este tipo de proyectos turísticos, porque lamentablemente las autoridades, ya eso lo sabemos todos, ¿a dónde quieren ir? Más quieren ir a un tema de la construcción de infraestructuras, de cemento más cemento, porque ahí está el diezmo y lo demás no les interesa. Yo veo, Pilar, en el problema de la mancomunidad, esquemas mentales. Hay taras que no las podemos hasta ahora eliminar. Lo que no sucede en el Cusco, el de Quillabá o el de cualquier otro sitio es cusqueño. En cambio aquí el guaracino es tan solo guaracino, aquí nomás. El carguacino es carguacino, el yungaíno es yungaíno. Entonces ese problema es el que no ha permitido en el transcurso de los últimos años confluir en grandes proyectos macros para todo este corredor económico, por ejemplo, que sería importante. Es un corredor económico que podría desarrollarse perfectamente. Entonces, si se va a pedir en un lado, el otro también quiere hacer lo mismo, y el otro igual, y al final no se tiene un trabajo en conjunto. Lo que habría que determinar a través de estas mancomunidades cuáles son las prioridades para cada una de las zonas. Bueno, si tú vas a tener tal cosa, tú vas a desarrollar tal cosa y el otro tal cosa, entonces, para que puedan trabajar en conjunto. ¿Crees que ese problema es el más fuerte? Yo creo que el tema central aquí en Ancash es el tema de visión de desarrollo y el tema de liderazgo. Nuestras autoridades, cuando acuden a las grandes reuniones que tienen con el Consejo de Ministros, con el Congreso de la República, casi como que llegan con las manos vacías. Mientras otras regiones, digamos como Trujillo, llega con un proyecto de 3.000, 5.000 millones de costo y que tiene larga duración, porque están pensando unir Chimbote, Trujillo, por ejemplo, con tren rápido, ¿no? Ya están pensando y se va a materializar, ¿no? Nosotros todavía no tenemos ninguna idea de qué hacer. Sí. Por eso, una de las cosas que yo propondría, ¿no?, es que debemos de impulsar un evento eminentemente técnico de desarrollo, de identificación de los proyectos más grandes que puede haber para la región Ancash. Como cuáles, por ejemplo, ¿por qué no pensamos como siempre han pensado anteriormente los dirigentes, el de la irrigación de la cordillera negra? ¿Por qué nos hemos olvidado de ese proyecto, teniendo ahí Conococha, y que toda esa franja de pampa, y que puede ser zona productiva, que puede ser zona turística y que puede implicar la presencia hasta de turismo, investigación de los estudiantes, etcétera, no, ese proyecto prácticamente está pasando al olvido? Pero ¿no? Sin embargo hay un proyecto, licenciado Magíster, que ya lo ha estado de alguna forma presentando el ALA, la Administración Local del Agua, que justamente busca de alguna forma conservar el agua en Conococha a través de una represarla, para que se pueda irrigar toda esa zona y el agua se pueda también administrar mucho mejor para los cultivos cercanos, ¿no? Lo que pasa es que pasa por un presupuesto bastante alto y no hay pues el interés de los gobernantes, ¿no? Que no se interesan. No está dentro de la visión que ellos tienen, ¿no? Somos demasiadamente inmediatistas, ¿no? Sí. Nuestras autoridades, si piensan en algo, es en su periodo de gestión, pero los proyectos grandes pues no se logran, digamos, en una sola gestión, sino son cosas que se ejecutan a largo plazo, y esos son los que dan mejor resultado. Y por último, ni siquiera sabemos gestionar las que tenemos, ¿no? Nos recuerdan de Chinecas, ¿no? Un proyecto, casi diríamos una parte de lo que es Chalimochic, 44.000 hectáreas para 50.000 puestos de trabajo,
se ha convertido pues ahora en emporio de cierto grupo de gente que en realidad no sabe de agricultura. Estamos con el problema de que vamos a trazar un nuevo canal, una nueva bocatoma, un poquito más arriba, un poquito más abajo, es decir, siempre queriendo invertir, pero no dando el debido énfasis a la fase productiva. La fase productiva, que es lo que realmente genera pues la economía, ¿no? Hemos perdido el norte en Ancash, no sabemos a dónde ir. Y cada uno de los gobiernos locales, como lo ha señalado claramente, tan solo piensa en su periodo, en algunas cuantas veredas, unas pistas, y nada más. En algunos, como el caso de nuestra provincia, el principal proyecto de la ciudad de Huaraz es la catedral. Es el principal proyecto, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos a ir con eso de acá a futuro? Y Huaraz está explosionando, ¿no? Sí, en verdad es preocupante, ¿no? Porque como lo decimos, no hay una proyección, no hay una visión de desarrollo. Hablando estadísticamente, los datos que usted nos da permiten de alguna forma conocer realmente cómo estamos, ¿no? Claro. Hacia dónde debemos de avanzar, por dónde estamos creciendo. Usted mencionaba efectivamente, por ejemplo, en el tema del PIB, del Producto Bruto Interno, en qué estamos desarrollándonos. La agricultura de todas maneras ha crecido. Y hablábamos antes de iniciar con el programa de que ya se ve de alguna forma algunos lugares donde no se sembraba, que ahora sí se está sembrando, ¿no? Entonces, ya a modo de repente de recomendación, de aporte, ¿no? ¿Qué más podríamos hacer? ¿Cómo podríamos crecer con la visión suya también, dándole a conocer aquí a la sociedad, a nuestras autoridades, hacia dónde debemos avanzar, ¿no? Considero que el motor de desarrollo para Ancash es el turismo. Mientras tengamos, demandantes como en cualquier parte, de por sí va a generar la dinamización de la economía. La prioridad para nosotros debe ser el turismo. En segundo lugar, lo que tenemos que hacer es vincular universidad, región y sector privado. Si la universidad, puede contribuir con la elaboración de investigaciones de tipo investigaciones de base, pero también puede hacerlo en investigaciones de tipo productivo. Ahí tenemos una facultad de industrias alimentarias que tiene, proyectos y tesis para mejorar la producción de queso, para hacer yogur, muy bien equipada, ¿no? Y esos trabajos están, ahí en alguna parte encarpetadas. Pero lo que les comentaba al iniciar también, un ex rector de Ucayali, de la Universidad de Ucayali, me decía: he visto que firman un convenio acá en ausencia de la universidad. Y me decía: ¿qué pasa con la UNASAM? ¿No pesa o qué pasa? ¿No? Tenemos una universidad muy timorata, me da la impresión, don Mario. No quiere inmiscuirse en los temas del desarrollo, y eso es grave. Y miren, yo siempre tomo, y a veces pareciese al cansancio, el tema de la fresa y el arándano. Primero fueron las flores, y fue un boom las flores en el Callejón de Guayras. Hubieron problemas, se fueron a Colombia y está volviendo nuevamente. Luego empezó el arándano, la fresa. Pero un kilo de arándano cuesta más o menos 15 soles, 12 soles, 10 soles, fresco y de primera calidad. El arándano seco está por encima de los 100 soles. La fresa deshidratada, igualito, cuesta 70 soles. Nuestra universidad en 40 años de industrias alimentarias no han podido deshidratar una fresa. Entonces, allí hay también responsabilidad de los profesionales de esas áreas que no visionan lo que tiene la región, de poder coadyuvar. Mire, ¿de qué vive Chile? De los frutos secos. Así es. Y nosotros tranquilamente podemos vivir. Hay buen durazno. Hemos visto los tremendos que decíamos a nuestro amigo Javier, las chirimoyas. Por ejemplo, hay muy buena chirimoya.
Pero como no tienen asesoramiento técnico, están sacando chirimoyas de 1 kilo que nadie la va a consumir en el exterior. Si tan solo le tuviésemos el tamaño adecuado, entonces podríamos poder participar en ello, ¿no? Efectivamente, eso es totalmente posible. Tenemos que romper esa ruptura, ese aislamiento que hay entre la universidad, el sector privado y el propio gobierno regional. Por lo menos, gobierno regional y universidad deben conversar para que, por último, la universidad debe formar profesionales que necesita la región. No porque ya se creó una escuela y que esto tiene que estar de por vida. Esa escuela puede cambiar de denominación, formar otro tipo de profesional que requiere la población. Y no estamos llegando a ese nivel. Yo, conversando con los rectores, por lo menos cuando está en ejercicio, les insinúo, pero no llega a materializarse, ¿no? El sector privado también está convirtiéndose, pues, como en todo el país, como producto del sistema, por supuesto, una especie de un individualismo exacerbado. Yo puedo y debo ser grande, el resto no me importa. Y ese sentido de pensar que yo y no el resto, entonces nos lleva, digamos, un poco a no cuidar ni siquiera el bien común. Nos falta ser un poco más empáticos, de interesarnos por las cosas públicas, cosas que nos interesan a todos, y ser activos, ser participantes en todo el proceso de desarrollo. Bien, don Mario, el tiempo nos ha ganado. Hay tantas cosas que poder conversar. Seguramente en los próximos programas invitaremos al rector de la universidad, ya viene su aniversario, de manera que hay mucho que conversar, hay mucho de compromiso. El gobernador es alumno de la UNASAN, de manera que tiene doble compromiso. Así es. Ojalá nomás que tengan la visión puesta clara para poder desarrollar. Te agradecemos infinitamente tu presencia esta mañana para poder dialogar sobre cómo estamos en Ancash en cifras. Muchas gracias por la oportunidad. Le agradecemos, magíster, también por su presencia, y vamos a proseguir presentando el despacho que han realizado nuestras compañeras del 4º ciclo de la UNASAN en el Día Internacional de los Museos. El Día Internacional de los Museos es un evento coordinado por el Consejo Internacional de Museos que tiene lugar cada año alrededor del 18 de mayo. Este evento pone de relieve un tema diferente cada año y que está en el centro de las preocupaciones de la comunidad de los museos. En esta ocasión, visitamos el Museo Arqueológico de Ancash, Augusto Soriano Infante, antiguamente Museo Regional de Ancash. Es un museo arqueológico creado el 22 de octubre de 1935, a sugerencia de Julio C. Tello, y bajo la iniciativa del Fito, Augusto Soriano Infante, de ahí su nombre. El museo tiene como misión regular, cuidar, preservar y conservar el patrimonio cultural de la región. Además, narra de manera general y cronológica el proceso de desarrollo histórico-cultural dado en la región Ancash durante la época prehispánica, exhibiendo en sus galerías cerámica, textil, metal, material lítico y material óseo humano y animal. Además, cuenta con el parque lítico más grande de Sudamérica, que representa la principal atracción del museo. Este parque alberga alrededor de 100 ejemplares pertenecientes en su gran mayoría a la cultura recuay, pudiendo observar diferentes personajes, entre los que destacan personajes masculinos guerreros, personajes masculinos sentados, músicos, entre otros. Asimismo, el museo cuenta con 4 pisos, en los que cada sala presenta una exhibición distinta. En la primera sala podemos encontrar las exhibiciones temporales desarrolladas en exposición con el tema arqueológico, histórico y artístico. En la sala 2 se desarrolla lo que viene a ser la cultura prehispánica de la región Ancash, desde el periodo lítico hasta el periodo de desarrollo regional. En la sala 3 se encuentra el desarrollo cultural prehispánico de la región Ancash y tecnología andina. Va desde el Imperio Inca
y entre otras secciones denominadas como tecnología andina, en la cual se ejemplifican los logros y avances alcanzados en los campos de la medicina, arquitectura, agricultura, metalúrgica y música. Y por último, en la sala 4 se encuentran las exposiciones temporales del Museo Regional de Ancash. En esta sala se representa el Museo Capac Ñan o Camino Real Inca y la identificación y registro del tramo transversal Huaraz-Casma y los proyectos que ha desarrollado la Dirección Regional de Cultura. Para el programa Conversando con el Pueblo, reportó Cinia Mora Gómez. Bueno, era un informe que nos preparaban las alumnas, las compañeras que nos acompañan sábado a sábado, ahora hablando un poco sobre el Día Internacional de los Museos y siempre esa campaña de visitar los museos gratuitamente cada primera semana de cada mes. Así es que los invitamos también a que puedan visitar, puedan conocer un poco más de los museos, no solamente en la región, sino a nivel nacional. No, y hacer un llamado también a nuestros amigos de la Dirección de Cultura. El Museo de Chavín es un museo construido no hace mucho, pero está casi desértico. No tiene casi, falta implementarlo y hace buen tiempo, de manera que hay mucho que trabajar por los museos. De lo contrario, la identidad no va a llegar en el tiempo tan necesario que se requiere para fortalecer nuestra conciencia de lo que representa el ser ancashino. Bien, de esa manera también estamos finalizando, Guido, invitándolos a que nos puedan sintonizar el próximo sábado con un tema relacionado con el terremoto del 70, hablando un poco cómo hemos avanzado, en qué nos hemos quedado, qué es lo que nos falta desarrollar y promover. Estaremos hablando sobre el tema del terremoto y invitándolos a que nos sigan siempre a través del cable de DKR 46.2, Canal H, Radio San Sebastián, Huaraz Informa, ABC Noticias y lógicamente nuestro espacio Conversando con el Pueblo. Bueno, y nuestras redes sociales, no ampliamente, nuestra productora, la colega periodista Livia Pimentel, tiene pues al día siempre nuestras redes sociales para que ustedes puedan seguir durante toda la semana. Y gustosos recibiremos sus opiniones y nosotros estaremos comentando con ustedes porque todos debemos participar del desarrollo de nuestros pueblos. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Hasta pronto.